Y vamos a abrir pues la escritura. El Señor siempre nos tiene cosas bonitas, hermosas, importantes para nuestra vida espiritual. ¿Ya? Entonces en Mateo 11:12, aleluya. Mateo 11:12, Cristo vive. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Mateo 11:12. Gloria a Dios, aleluya. Y vamos a leerlo en dos ocasiones. Este texto también, ¿verdad?, lo hemos leído, incluso hemos dado también palabra en otra ocasión sobre estas situaciones. Le digo, pero cada que hablamos, el Señor nos trae cosas nuevas, ¿verdad?, cosas frescas ahí para nuestra vida. Aleluya. El 11:12, vamos a leerlo en dos ocasiones únicamente. Dice así: la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde los días de Juan el Bautista, todos, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Oremos. Gracias, bendito Padre eterno, Padre celestial. Mira, mi Señor, mi Dios, grandes cosas nos hace ver a través de tu palabra. Debemos esforzarnos, Dios mío. Debemos de estar alerta, mi Señor, mi Dios. Tú vienes pronto. Sabemos, Dios mío, que nos debemos esforzar de alguna manera, vivir más allá de nuestras fuerzas, Dios mío, ganar más almas, servirte, honrarte, dedicarte, saltarte, de alguna otra manera, orar, ayudar más intensamente, leer tu palabra, Dios mío, no quedándonos estancados, no quedándonos atrás. Bendices de tu pueblo que está aquí, como el que no vino de una manera bien especial. Bendice, Señor, seamos entendidos, Señor mi Dios, que es poco el tiempo el que utilizamos, Señor, para venir aquí, para alimentarnos, para alabarte, Señor, es muy poco el tiempo. Entonces no lo desperdiciemos en ningún momento. Bendícenos, te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo de Nazaret. Amén. Y amén. Gloria al Santo Israel. Aleluya. Amén. Pues todavía estamos esperando familia, digo, todavía esto no pasa, nos faltan algunas familias, ¿verdad? Y estamos orando por ellas, que el Señor pues haga sentir en su corazón, ¿verdad?, cuándo, en qué tiempo deben de estar. Pues de aquí, digo, nosotros no queremos forzar a nadie. Sabemos, ya les decía yo, ¿verdad?, esto que de alguna otra forma la iglesia, ¿verdad?, sí sufrió pues los estragos de esta pandemia. Entonces estamos esperando, ¿verdad?, que todos se den su tiempo, pero sabemos que lo tenemos aquí, así es que no desmayemos los que de alguna manera, ¿verdad?, están viniendo. Al contrario, oren por ellos, que prontamente, ¿verdad?, todo pues llegue a la normalidad. Sabemos también que ya de alguna u otra manera las vacunas ya las están poniendo también, ya la tiene aquí mi hermano Ananías. A otros de ustedes parece que ya lo citaron también, de igual manera mi esposa, a mí ya nos citaron, ¿verdad?, ahora para el 15, ¿verdad?, de este mes, pues también nos la van a aplicar ya. Y digo, hágalo con toda confianza. Digo, el Señor tiene cuidado de nosotros. Y de igual manera, a todos, para todos viene, pues digo, hágalo con toda confianza. Y digo, esto, ¿verdad?, sabemos que va a terminar, pero sabemos también que vienen cosas, ¿sí? Entonces, no bajemos la guardia en el sentido espiritual. Nosotros sigámonos nutriendo, leyendo la palabra, ¿verdad?, visitando, predicando, no sé, haciendo cuantas cosas tenemos que hacer. También, ¿verdad?, no veo aquí a mi hermano, no recibimos llamadas de ellos, de la hermana. Mi hermano Adrián, no sé, ¿saben algo de él? Así, no, hasta aquí no vino. Iban para allá. No, iban para allá. Oh, ok, no me dijo nada de Esther, tal vez le avisaron, ¿verdad? Pero ok, entonces la razón por la que no estén, son hermanos bien fieles también, ¿verdad?, que están aquí. Aleluya. Entonces, nosotros, no está aquí nuestro hermano Sergio también. Nosotros estuvimos el día de ayer, ¿verdad?, y con mi hermano Santiago. No invitamos a la iglesia, ¿sí?, porque nosotros debemos ser precavidos. Digo, yo no quiero de alguna manera, ¿verdad?, que alguien se exponga, esto o lo otro. Allá hubo un poco de gente, sí hubo gente pues en el sepelio, pero de alguna otra manera, digo, ¿verdad?, allí estuvimos representando, ¿verdad?, a la iglesia también. Y de alguna manera, ¿verdad?, fue el sepelio del papá de nuestro hermano Sergio. Ellos van a partir, no sé si ya se fueron o apenas se van a ir, ¿verdad?, para México, van a llevar el cuerpo, allá lo van a ir a enterrar. Entonces
Estemos orando por ellos, que todo les salga bien y supla el Señor toda necesidad económica que ellos tengan al frente, que Dios les bendiga muchísimo. Digo, es algo bien delicado, ¿verdad? Que de alguna otra manera, pues sí, digo, hay problemas de todo tipo y ese corazón, ¿verdad? Que se ha sanado por el Señor. Sabemos que es una pérdida bien tremenda a un padre, a una madre, a un familiar bien directo también en nosotros. Entonces, ¿verdad? Mi hermano Sergio es la razón por la que no está aquí. Fíjense, nos invitó el día de ayer a que nosotros predicáramos, lleváramos unos cantos. Lo hicimos, había bastantita gente. Después de nosotros, ahí, ¿verdad? Dieron supuestamente un rosario también ahí, ¿verdad? Estuvimos un rato más también ahí para que, de alguna otra manera, de nuestra presencia, ¿verdad? No se viera, ¿verdad? Que nos fuimos inmediatamente, sino que, de alguna manera, estar un poco más de tiempo ahí con esos hermanos que estaban sufriendo esa pérdida. Lo que hicieron ayudar, pues ya fue otra cosa también. Pues muy aparte, el Señor sabe, también conoce los corazones. Pero con esto yo veía en mi hermano Sergio también una situación bien importante, ¿verdad? Yo por lo que veo, por lo que yo he conocido él, ¿verdad? Lo que he visto, tenemos poco, ¿verdad? De conocerlo, como que él se está reafirmando, ¿no? En los caminos del Señor. Mi hermano Santiago lo conoce bastante. Pero de alguna manera yo el día de ayer lo veía bien, bien firme a él, ¿verdad? Pasó al frente, le dijo, ¿verdad? A la iglesia que nosotros, ¿verdad? Éramos sus pastores, así lo dijo, ¿verdad? Que el pastor de pastores es el Señor y a Él sea la honra y la gloria. Pero de alguna manera, ¿verdad? A través de nosotros reconoció al Señor y sabemos que Él tiene ahí amigos, tiene familia, gente bien cercana a Él, que de alguna manera convivieron siempre, ¿sí? No sé, tomaron, bebieron, ¿verdad? Fiestas, muchas cosas a las que Él fue con ellos, participó pues, de alguna manera. Pero a él ya no le importó. Yo veo que ahora está siendo bien firme, ¿verdad? Dice, ellos son mis pastores, van a dar también un mensaje, una palabra. Y se dirigió a todos los congregantes, entonces nos presentó pues. Y doy gracias a Dios pues por esa firmeza que él tiene con las cosas del Señor. Él ha trabajado, no ha estado, yo lo veo también, ¿verdad? Cultos con nosotros. Pero él ahorita, ¿verdad? Él está buscando pues de alguna manera suplir su necesidades económicas. Él tiene familia en México, como su esposa. Ella después, es su segunda esposa. Entonces tienen hijos en México y a veces, ¿verdad? Están trabajando pues para suplir esas necesidades allá con sus familias. Pero, ¿verdad? Yo siempre les he hecho ver que siempre pongan esas situaciones delante de Dios y que le pidan al Señor siempre, ¿verdad? Que ustedes quieren venir aquí, quieren participar de los cultos, quieren estar en los servicios, esos servicios que hemos puesto, ¿verdad? Durante la semana, que le pidan a Dios y Dios va a corregir toda situación y va a suplir toda necesidad, porque así es el Señor, ¿verdad? Tenemos nosotros cosas que hacer como iglesia, ¿verdad? Y nos organizamos, entonces pedirle así al Señor siempre. Y le digo yo, de veras me admiraba cómo se condujo él delante de todas esas personas que fueron a ese funeral. Entonces, fíjense, el Señor nos respalda también en todo momento, ¿sí? Dice ahí en Juan 15:18, ¿verdad? Porque él de alguna manera puede sufrir pérdidas de sus familiares, sí, que le dejen de hablar, de los amigos, que ya no quieran juntarse con él, que ahora los miren mal por causa del evangelio, me refiero, ¿sí? Que no los quieran recibir a sus casas, que se olvidan de ellos, que no tengan alguna comunicación. Eso pasa y es bien frecuente. Sabemos, ¿verdad? Que cuando supuestamente nos creemos que somos católicos, cuando son católicos romanos, pues creemos que tenemos también la verdad, aunque a veces, ¿verdad? No hay mucha enseñanza y no se va ni a la iglesia, pues rompemos con esos lazos, ¿verdad? De amistad, de afecto, de cariño familiares, ¿verdad? Con estas personas. Pero el Señor nos dice ahí en Juan 15:18, si el mundo los aborrece, tengan presente, dice, que antes que a ustedes, ¿sí? Me aborrecieron a mí, ¿sí? Lo aborrecieron a él primero. O sea, él nos advierte de todo esto, que el cristiano va a pasar por todo este tipo de situaciones, ¿verdad? Adversas por causas de la palabra. Aún en estas situaciones, fíjense, ¿verdad? Que ellos están sufriendo ese dolor, pues, por esa pérdida de su papá, de su ser querido, ¿verdad? El Señor
¿verdad? Les da consuelo, les da alivio, ¿verdad? Que a él lo aborrecieron antes que a nosotros. Entonces, si eso hicieron, dice, ¿verdad? Con el árbol verde, ¿qué no harán con el seco? Eso nos advierte el Señor. Entonces, seguir adelante, ¿verdad? No le hace que nosotros hayamos perdido, ¿verdad? Toda clase de amistades allá afuera. Nosotros debemos continuar siendo fieles al Señor. Yo siempre ya les he dicho, ¿verdad? Es cuestión siempre de alcanzar la vida eterna, no perderla, tener la mirada fija en el autor y consumador de la fe, que es el Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Entonces, adelante, hermano, no desmayen, ¿verdad? Un ejemplo ahí bien grande, yo lo vi en mi hermano Sergio, o sea, yo tal vez lo veía anteriormente, ¿verdad? Como que él tendía a vacilar, esto, lo otro, me imaginaba yo cosas, pero no, ayer, ¿verdad? En ese, cómo se dirigió, ¿verdad? Hacia ellos, en esa conducta, pues pude ver muchas cosas a través de él también, ¿verdad? En realidad, ¿verdad? Cómo es él, cómo pretende él servirle al Señor. Sabemos que el Señor nos va a afirmar poco a poco, vamos a ir dejando cosas que no le agradan al Señor, pero somos entendidos en esto, ¿verdad? Que alabamos, glorificamos ahora a un Dios vivo, a un Dios de poder. La mayoría de gentes ahí, ¿sí? Eran inconversos, fueron bastantes, y le doy gracias a Dios porque ahí tuvimos un puñado representando a esta iglesia y se predicó el evangelio a manera de que recibieran el mensaje y pudieran entender, ¿verdad? Quién es el Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué quiere pues de nosotros? Buscar esa salvación que les estoy diciendo, ¿sí? La vida eterna. Le doy gracias a Dios porque estuvo, no sé, se sintió algo muy especial. Estuvieron atentos. Por ahí yo vi 1 o 2 nada más que se salieron, pero la mayoría yo pude palpar, observar que estuvieron atentos al mensaje. O sea, no se salieron, no se fueron, ¿sí? Al contrario, por ahí, algunos, ¿verdad? Pues decían por ahí, amén, o decían alguna expresión, pero la mayoría, ¿verdad? Inconversos. Le damos gracias a Dios. Yo le digo, preparémonos. No sabemos cómo, ni cuándo, ni dónde nos va a utilizar el Señor para dar ese mensaje de salvación. Sígase preparando. A todos nos va a utilizar aquí en la iglesia, le digo, y siga dando ese ejemplo a los de allá afuera, pues, de esa conducta, ese comportamiento, ¿verdad? Tratar de seguir, le digo, al Señor como Él nos está mandando ahí en la palabra. O sea, tratar después de que dejemos esas cosas, que la gente, ¿verdad? Que nos está viendo allá afuera, vean ese cambio, esa transformación en nosotros. También, no sé, ¿verdad? Ayer, el día viernes, estuvimos con una familia aquí, el hermano que nos visitaba, el que vino solo ahí, estuvimos con su familia aquí también, el día viernes aquí en el templo. Oren por él, ¿verdad? Por Daniel, se llama Daniel, ¿verdad? Su esposa, sus hijos. Esperemos, ¿verdad? No sé por qué no están aquí, dijeron que iban a venir, algo pasó, algo sucedió. Ellos incluso nos decían que fuéramos a orar, ¿verdad? Y a su casa, querían una oración por la familia, por su casa, y sí querían, no sé, de alguna manera, ¿verdad? Estar aquí sirviendo al Señor también. Así lo dijeron, ¿verdad? Completamente abiertamente, pero a mí me sorprendió ahorita pues que no estén aquí. Que Dios les bendiga bastante y Dios quiera que estén aquí el próximo domingo, pero con esto yo voy a seguir tratando con ellos, ¿verdad? Estuvimos aquí conviviendo un rato y también hablando de las cosas del Señor. Aleluya. Amén. Jenny, la amiga de Esther, oren por ella. Ellos también van a estar viniendo. Ella ahorita depende también de sus hijos, que la traigan. Sus hijos están reorganizándose para poder estar también aquí en los cultos. Oremos por ellos, les digo. Entonces tenemos gente ahí, los hermanos que son de la iglesia, que no están viniendo, aquí los tendremos nuevamente. Entonces, el tema, sufriendo como cristianos, ¿sí? Sufriendo como cristianos, ¿sí? Los violentos, dice, arrebatarán el reino de los cielos. Aleluya. Aquellas personas, pues, decididas, valientes en los caminos del Señor, para predicar, para estar aquí fieles, ¿verdad? En los servicios, no sé, sirviendo de una y mil formas al Señor, aquí como iglesia también. Entonces, nosotros podemos ver que a través de la historia, cómo la iglesia ha sufrido bastante, ha sufrido mucha persecución. Cristianos, pues, perseguidos, esparcidos también por todas partes del mundo, ¿sí? Desde tiempos, vemos inclusive del Antiguo Testamento, ¿verdad? Por causa también que llevaban el mensaje a los reyes, a los profetas o a otras naciones, también los perseguían, pero más que nada en la era, ¿verdad? Del cristianismo.
Entonces, ¿verdad? Para recordar únicamente, ¿verdad? Yo siempre les he nombrado a este personaje, Nerón, que también se habla mucho de él. Y si pueden, ustedes también ahí en su casa busquen información acerca de quién fue este personaje. Una, ¿verdad?, persona pues muy tremenda que odiaba a los cristianos, ¿verdad? Atrapaba a los cristianos y les prendía fuego. Nosotros sabemos, antorchas humanas ardían y adornaban los jardines ahí en su palacio, ¿sí? Ahí quemándose de noche, quemando, les ordenaba eso, disfrutaba tal vez, se deleitaba, ¿verdad?, haciendo esto, porque ¿qué otra cosa podía haber en el corazón de un hombre que utilizaba los cuerpos de seres humanos y los prendía para, ¿verdad?, que iluminaran ahí sus jardines? Fíjese, ¿verdad?, lo que es el corazón del hombre, hasta dónde llega, ¿sí? Entonces, cómo sufrió, ¿verdad?, la iglesia en aquellos tiempos y cómo sigue sufriendo hasta el día de hoy, así lo dice la Biblia, ¿verdad? Hasta ahora el reino de Dios sufre violencia. Entonces, esparcidos iban, vemos nosotros por todas partes, sufriendo hambre, desnudez, ¿verdad? Pasaban mucho frío, no sé, escondiéndose también, expuestos a todo tipo de insultos. Casi nadie, ¿verdad?, sabemos, los quería. Solo algunos, ¿verdad?, a los que les predicaban, no sé, de alguna manera aceptaban, recibían este hermoso mensaje del Evangelio. No regresaban atrás, ¿sí? No negaron su fe en ningún momento, ¿sí? Entonces aquellas personas, ¿verdad?, recibían pues a través de Jesucristo la salvación, ¿sí?, de sus almas. Aleluya. Entonces nosotros ya había hablado también por ahí de Lutero, de Martín Lutero, esa famosa reforma, ¿verdad?, protestante. Lo vemos a través de Martín Lutero. Vemos cómo clavó él esas 95 tesis en una iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Eran tesis que contradecían de alguna manera las enseñanzas católicas romanas, cosas en las que él no estaba de acuerdo, e inclusive él congregó, ¿verdad?, le dijo a aquellas personas, a los líderes de la iglesia, que quería tener debates sobre estas cuestiones con ellos. Lo tuvieron, pero no fructificó. Entonces, vemos, en una época él vivió en un mundo en el que la gente, pues fíjense, pagaba por el perdón de sus pecados, ¿sí? Vemos ahí los famosos indultos, las indulgencias. Esto surgió en la Edad Media. Eran certificados, y se los certificaban ahí también en una hoja, certificados emitidos por la Iglesia Católica Romana para ti, para tu familia, para tu hijo, para tu esposa, para tus seres queridos, para tu amiga, ¿sí?, tus amigos, no sé, ¿sí?, certificados para los, inclusive, que ya estaban fallecidos, ¿sí? Aún podías pedir, ¿verdad?, perdón por sus pecados, pero dando una cantidad, ¿verdad?, según el pecado que fuera. Si era grande, tenías que dar una cantidad grande; si era pequeño, pues algo más pequeño. Eso practicaba la Iglesia Católica. Está en los análisis de la historia, y lo podemos, ¿verdad?, ver, nosotros rescatar, porque no solamente está en los estudios pues de la Iglesia cristiana, ¿verdad?, en la historia de la Iglesia cristiana, sino está en los libros de historia incluso de nosotros también, las famosas indulgencias que se practicaban. Entonces, ¿verdad?, decían que ahí él, al dar esa ofrenda, no sé, ese dinero, iban a salir también pronto del purgatorio, iban a salir ya perdonados también, y prontamente. Fíjense todo lo que se hacían creer. Y Martín Lutero pues iba en contra de todo esto y se dio cuenta. Entonces lo que pasó, ¿verdad?, ahí en Wittenberg, cambió para siempre Alemania, Europa y el resto del mundo cristiano cambió completamente. Entonces miren, a finales entonces de la Edad Media y principios también de la Edad Moderna, la fe cristiana estaba dominada por la Iglesia Católica Romana, ¿sí? La fe cristiana, ¿sí? Casi todos los cristianos estaban dominados, ¿sí?, por los romanos, la Iglesia Romana. Entonces, los dogmas y las normas de esa iglesia dirigían la vida de todos los cristianos, de todas las personas, creyentes y no creyentes, de todos modos, se metían en sus vidas. Entonces, esa iglesia de aquel tiempo, con sus líderes, veía a Dios como una figura dura, que era un Dios sin misericordia, que nunca dejaba que un error que tuviera un hombre, ¿verdad?, quedara impune, quedara sin castigo. Así veía a Dios, que Dios
tenía que forzosamente hacer juicio sobre esa persona. Entonces, por otro lado, sucesos también a veces que sin ninguna explicación, como tragedias, no sé, tragedias personales, malas cosechas, ¿verdad? Guerras, otro tipo de cosas que se sufrían ahí en las familias, eran vistas como consecuencias también de que tal vez alguien de ahí de la familia o conocidos practicaban a la mejor brujería, o habían hecho un pacto a lo mejor con el enemigo, con Satanás, ¿sí? Todo eso a veces creía la Iglesia Católica y a veces se los achacaban a tal o cual persona sin tener ellos que ver nada con todo ese tipo de cosas. Pero vamos a ver por qué se hacía todo esto, ¿verdad? Entonces, cuando se sospechaban de algo, ¿verdad? O de alguien que estaban practicando todo este tipo de cosas, por lo general, fíjense que eran quemados, ¿verdad? Y en última instancia, ¿verdad? Los llevaban pues a la hoguera, y incluso eran ahogados también, sufrimientos que verdaderamente causaran pánico, causaran terror en la persona, causaran mucho miedo, sí, mucho terror, ¿sí? Entonces, imagínense, ¿verdad? En ese tiempo, refutar pues esas creencias de la Iglesia Católica, ¿qué consecuencias, ¿verdad? No traería para las familias, para la persona? Porque no solamente era para la persona, sí, no solamente fue para Martín Lutero, para aquellas personas que supusieron en algún tiempo, era también para sus familias. De una otra manera, indirectamente, iban a sufrir también esas familias, ¿sí? ¿Se entiende todo esto, no? Entonces, fíjense que sin embargo, Martín Lutero lo hizo, ¿verdad? A una costa de su propia vida y de sus familiares también más cercanos. Lutero descubrió que cualquiera entonces que crea en Dios y en el Señor Jesucristo, ¿verdad? Recibe el don de la justificación gratuitamente, ¿verdad? Por gracia somos salvos, ¿amén? Él descubrió eso. Sabemos que es bien difícil, ¿verdad? Le digo, para un sacerdote entender todo esto, porque anteriormente, le digo, ni aun ellos podían leer la Biblia completamente, ¿sí? No la leían únicamente, se basaban en testimonios, también en cosas supuestamente, ¿verdad? Experiencias que tenían otros sacerdotes, los dejaban por escrito, y de la Biblia casi nada de estudio, casi nada o nada, y solamente a través de puros testimonios se guiaban o enseñaban la palabra de Dios. Entonces no sabían completamente, ¿verdad? Pero Martín Lutero sí se puso de alguna manera minuciosamente a escudriñar las escrituras. Sabemos que los líderes principalmente le estudiaban, pero para llevar, ¿verdad?, a la iglesia a un estado erróneo, pues, sin que no tuvieran conocimiento, ¿sí? Sin conocimiento de la palabra del Señor. Entonces este monje, ¿verdad?, por fin había encontrado, fíjense, esa respuesta a su pregunta, ¿cómo se obtiene la salvación? Él se preguntaba realmente cómo se obtiene esa salvación. Y la salvación, entonces, él veía que solo se alcanza por la gracia divina y solo a través de la fe, ¿verdad? No por indulgencias, no por algún pago, ¿verdad? No pagando por tu salvación. Es por gracia divina, él lo veía así. Pero esas 95 tesis también fueron finalmente condenadas, rechazadas definitivamente, pues el 15 de junio de 1520 las dejaron atrás completamente, ¿verdad? Entonces Lutero, de alguna manera, se puso fuerte, entró abiertamente también en un conflicto, ¿verdad?, directo con la Iglesia Católica Romana, y fue excomulgado también de la Iglesia. Y fíjense, toda una vida, ¿verdad?, porque así fue, desde muy temprana edad. Estuvo estudiando en un monasterio también, fue sacerdote a temprana edad, se convirtió en una persona también bien reconocida entre la Iglesia Católica, toda una vida sirviendo, y al final, ¿verdad?, te excomulguen, te tomen como enemigo, ¿verdad?, por exponer la verdad. Fíjense, pudo haberse expuesto, ¿verdad?, al juicio también de la Santa Inquisición, que ya prevalecía en ese tiempo también. Pudo revivir esa institución, ¿verdad?, y todas esas leyes, ¿verdad?, que estaban ahí impresas, o con que lo que contaba la Santa Inquisición, para poder a una persona, ¿verdad?, catalogarla como que estaba en contra de la iglesia, la podían poner en contra de él también. A eso se arriesgó. ¿Pero qué era la Santa Inquisición también? Pues la Santa Inquisición, ¿verdad?, o simplemente Inquisición, se le llama a una serie de instituciones, organismos, pues, ¿verdad?, grupos ahí, pertenecientes a la Iglesia Católica Romana, ¿verdad?, que estaban dedicados a la detección y persecución y castigo de herejes y herejías, ¿verdad?, en sus posibles y distintas
facetas, ¿sí? O sea, cualquier cosa, ¿verdad?, que ellos vieran que estaba mal, que iba en contra de la Iglesia Católica, iban directamente sobre esas personas. Los castigos eran torturas físicas de todo tipo e inimaginables, ¿sí? Desde la quema en la hoguera también. Y las había dicho yo, hasta el ahogamiento. A este tipo de cosas se expuso este hombre, ¿verdad?, pero no le importó a él. Dice, castigos inimaginables, ya les había dicho yo, ¿verdad?, que los ponían en una especie pues de aparatos que ellos mismos ahí inventaban, estiraban el cuerpo, ¿verdad?, las coyunturas se desprendían de los brazos, las piernas se desprendían, todo el cuerpo pues, a manera que sufrieran decapitamiento, digo, de cortarle las uñas, filarle pues los dedos, cosas que usted se pueda imaginar terribles con su cuerpo, ellos las practicaban, ¿sí?, de esa manera. Entonces fíjense hasta dónde llegaba, según, y lo hacían en el nombre de Dios, mientras dice, ¿verdad?, no matarás, dice el Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que hacían ellos, ¿verdad?, todo lo que aborrecía el Señor, ellos lo practicaban. Y aún así se creía que estaba bien. Cuando no conocemos de la palabra, ¿verdad?, se seguía aún las instrucciones de ellos, estaban de acuerdo con el catolicismo romano, fíjense. Gloria a Cristo, Él vive. Entonces, fíjense que en la iglesia primitiva, ¿verdad?, vemos también ahí a Saulo, también se los he hablado, ¿verdad?, cómo persigue a los creyentes. Entonces, Pablo, antes de su conversión a Cristo, persiguió tremendamente a la iglesia, ¿sí? Sabemos que él fue un hombre tremendo, ¿sí? Como, fíjense, vamos a ver aquí cómo hay en Hechos 7, pues, Pablo consintió también la muerte de Esteban, ¿verdad? Esteban, vemos también ahí en ese capítulo 7, Esteban expuso pues su defensa antes de morir, enseñó y expuso también la palabra ante toda una multitud, siendo estos al último su verdugo, ¿sí? No aceptaron todo lo que él les dijo. Y lean ahí ese Hechos 7, ¿verdad?, todo eso, cómo él expuso la palabra del Señor, no teniendo miedo, sabiendo que iba a morir ya el Señor. Se lo estaba diciendo, lo había presentido él. Entonces, mire, ¿verdad?, lo que hicieron también a esta persona, ¿verdad?, de Esteban. Ahí en Hechos también vemos 7, 58 al 60. Dice, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos, ¿verdad?, pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, ¿verdad? O sea, dieron por hecho, ¿verdad?, esos testigos, y ellos estaban de acuerdo con Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, dice la palabra del Señor. Hasta la muerte, apedreándolos, sufriendo, ¿verdad?, esos golpes de esas piedras, glorificó a Dios, ¿verdad?, y les dijo que no tomaran en cuenta también ese pecado de ellos, le dijo al Señor. Es algo tremendo, ¿verdad? Lo haríamos nosotros, correríamos, ¿verdad?, nos esconderíamos, no nos dejaríamos. Ellos no hicieron eso. ¿Y por qué vamos a ver? De alguna manera no lo hacen. Más adelantito lo vamos a ver. Y sigue diciendo ahí, dice, y Saulo consentía en su muerte, estaba de acuerdo también él. En aquel día no hubo, también dice ahí, ¿verdad?, una gran persecución contra la iglesia que estaba allí en Jerusalén. Hubo una persecución bien grande, y todos fueron, dice la Escritura, esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces, ¿quiénes estaban predicando el evangelio? ¿A quienes esparcieron? A gente que por primera vez estaba conociendo y aceptando al Señor Jesucristo, que había aceptado el evangelio con fe, ¿sí?, que no estaban volviendo atrás, que estaban soportando todo lo que le estaba viniendo a la iglesia. No a los apóstoles, porque salvo los apóstoles, todos los que salieron de Judea y de Jerusalén eran gente primeriza, gente que por primera vez estaba aceptando el nombre del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, no mucho tiempo después, fueron esparcidos, ¿verdad? Y fíjense, muchos, no solamente a lo mejor se fueron solos, también con sus familias fueron afectados, ¿sí? Corrieron por todas partes de alguna manera, pero con un propósito, o sea, salieron, pues
pero ¿para qué? Para predicar el evangelio, lo vamos a ver aquí. Y Saulo dice todavía, asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, ¿verdad? Y los entregaba a la cárcel, ¿sí? Fíjense, si iba a dejar usted, ¿verdad?, que lo arrastraran, viera que estaban arrastrando a los hijos, a su esposa. Qué cosas tremendas no pasó la iglesia también. Entonces, en cualquier momento también, esto puede pasar, hermano, ¿verdad?, en la iglesia actual. Y está pasando, vemos, en algunas partes del mundo. Porque está pasando, lo sabemos a través de los medios, ¿verdad?, cómo está siendo perseguida la iglesia en este tiempo. Y todavía, ¿verdad?, no es ese principio, digamos, de dolores que habla la iglesia. Estamos, ¿verdad?, pero viene más fuerte todavía. Entonces, dice, pero los que fueron esparcidos, ¿verdad?, no los apóstoles, los que estaban conociendo de la palabra, iban por todas partes. De eso lo dice el versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio de Jesús. Amén. Aleluya. Entonces tomemos ejemplo de esto, ¿verdad?, que debemos ser valientes y donde nos ponga el Señor, predicar la palabra, predicar su hermosa palabra. Hay recompensa, hermano, cuando usted hace esto. Esa recompensa la vamos a recibir allá en el cielo. Entonces, a manera de pregunta, ¿se lamentaron estas personas de haber creído en el Señor Jesús? ¿Volvieron atrás? ¿No quisieron saber más sobre predicar a Jesús? ¿Dejaron estas cosas? ¿Sí? ¿Demostraron de alguna manera signos de apartarse de esta fe, esa nueva fe en la cual fueron enseñados? ¿Mostraron signos de apartarse? Vemos que no, ¿verdad?, a través de la Escritura. Dijeron, es mejor retractarnos y volvernos a nuestra vida normal, y una vida normal y pacífica, donde nosotros estemos seguros, nuestras familias, nuestros hijos. Así lo dijeron, así lo quisieron, donde llevamos mejor una vida libre de esto, ¿verdad?, sin que nos moleste nadie. No lo dijeron ahí, aceptaron, ¿verdad?, el seguir a Cristo a costa de sus propias vidas y a costa de sus familias. Esos nuevos creyentes, aleluya. Según el Nuevo Testamento, la persecución de los primeros cristianos continuó también después de la muerte de Jesús, ¿verdad?, lo sabemos a través de las Escrituras. Pedro y Juan también vemos que fueron encarcelados, ¿verdad?, por las autoridades pues judías, incluso ahí el sumo sacerdote Ananías, quien, ¿verdad?, los liberó más tarde. Eso lo vemos también ahí en Hechos, ¿verdad?, 4, del 1 al 21. Fíjense, de hombres que de alguna manera expusieron también, ¿verdad?, su trabajo, de cómo servían, ¿verdad?, ahí en las sinagogas, pero no les importó, de alguna manera empezaron a participar de las cosas del Señor. Entonces, dice que esa palabra persecución, para nosotros los cristianos, debe significar seguir adelante ante situaciones hostiles, ¿sí?, aun cuando somos ridiculizados o somos denunciados, ¿verdad?, que estamos alborotando, no sé, en el pueblo, estamos predicando otra cosa. Existen, sabemos, maltratos de todo tipo hacia la iglesia. Hay heridos, hay amenazas hasta de muerte. Tratan de que usted sufra, ¿verdad?, todo tipo de daño, ¿sí?, y le cause algún estrago fuerte verdaderamente. Eso es lo que trata la gente, eso es lo que maquina también, ¿verdad?, que le vaya mal al cristiano, que le vaya mal a la gente. Entonces, los primeros cristianos nos transmiten, fíjense, esa idea del sufrimiento por causa de Jesús, nos transmiten esa idea. Entonces, la enseñanza que nos dejan no es huir, pues, de la persecución, porque de alguna u otra forma, si usted se da cuenta a través de la Escritura, esa persecución vendrá de alguna u otra forma, nos alcanzará cuando Dios quiere que seamos probados, ¿sí?, de alguna manera o de esta forma, ¿sí?, a través de una persecución se va a dar, porque Dios a lo mejor así quiere que sea probado simplemente. Entonces no podemos huir de ella, ¿sí? Esteban no huyó, ahí lo vimos en su ejemplo, ahí estuvo, expuso, lo apedrearon, ahí no corrió ni nada, y ahí murió. Amén. Entonces Jesús dijo en Mateo 5, 11, 12, bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿sí? Gozaos y alegraos, pues porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes de vosotros. Entonces, antes de nosotros ya habían perseguido, ¿verdad?, a la iglesia. Entonces, ¿qué nos podemos esperar? Cada uno de nosotros también. Van a venir cosas, ¿verdad? Prepárese. Aún en este tiempo le digo que vemos que como que está tranquilo, ¿verdad? Como que las cosas están apacibles. No sé, va a pasar algo por alguna situación adversa, le digo, ¿verdad? Nosotros por allá en un tiempo alguien nos quiso también hasta pegar, pues se ve la intención, ¿verdad? Pero al no poder hacer eso, fue y agarró, ella por ahí se los había visto, y nos aventó agua, ¿verdad? Y iba por ahí, nos echó queriéndonos sacar de ahí de la iglesia, del templo. El hermano, yo ya le dije, ya no hallaba cómo ya decirle, hermano, pues ya no queremos. Él quiso tomar control de la iglesia, no siendo él nada de ahí, llegó nada más así, ¿verdad? Como siendo otra persona, como un integrante más, pero empezó a meterse, ¿verdad? Como un lobo rapaz, queriendo tomar posesión pues de la iglesia, de los creyentes, y de alguna manera todas las enseñanzas que traía, quería, ¿verdad?, que las hicieran a su manera, a su forma, no conforme dice la Biblia. Entonces tenemos que estar bien enseñados, bien instruidos. Entonces va a sufrir persecución, cosas, ¿verdad?, maltratos de otras personas, los que supuestamente a veces dicen cristianos, pero va a sufrir cosas. Nosotros, digo, ¿verdad?, que cositas también por ahí, dentro del camino del Señor en todo nuestro tiempo como cristianos, pues nos han dicho, ¿verdad?, cosas, hemos oído cosas, hablan mal también, pero sabemos, ¿verdad?, que esto tiene que ser, así lo menciona el Señor Cristo, lo aceptamos, ¿verdad?, en su nombre, le damos gracias porque de alguna u otra manera estamos soportando lo que el Señor dijo que iba a pasar y no regresamos atrás, ¿verdad? Y nadie de nosotros, de usted, ¿verdad?, nunca pretenda regresar atrás, sino adelante. Vendrán cosas y cosas peores, ¿sí? Vendrá sufrimiento, pero firmas en el Señor, ¿verdad?, que Él estará siempre al frente de cada uno de nosotros. Él va con nosotros, amén. Aleluya. Y así los dejo, ¿verdad?, con este mensaje, con este tipo de situaciones para que las analicen, ¿verdad? Hechos 7 y 8, leanlos, y le digo, sigas instruyendo y adelante, le digo, vienen cosas bonitas para la iglesia, ¿verdad?, en las cuales vamos a disfrutar, pero en las cuales también pues vamos a sufrir también, pero nos deleitamos, nos alegramos con todo esto en el Señor. Amén. Gloria a Cristo, que Dios les bendiga muchísimo. Esperemos que el próximo domingo ya tengamos hasta aquí también más gente, ¿verdad? No sé, pero yo les digo, también la manera de ver las cosas, ¿verdad?, por causa de la pandemia, pues verdaderamente no podemos tener más gente también, ¿verdad?, de la que a veces no podemos tener aquí pues el cupo necesario, ¿verdad? Pero sabemos ya en su tiempo, en su momento, cuando ya esto se reabra, pues el Señor está poniendo ese tiempo fabuloso para todas esas familias que no tenemos, ya estén aquí también congregadas con nosotros, deleitándonos, gozándonos, alabando a Dios, predicando, no sé, haciendo nuestros convivios como anteriormente lo hacíamos, disfrutando de la presencia de ustedes, platicando los unos con nosotros ahí, cosas, ¿verdad?, sanas con respecto a las cosas del Señor. Que Dios les bendiga muchísimo y de igual manera llévese esto en su corazón, analícelo, medítelo y adelante, iglesia del Señor. Que Dios les bendiga muchísimo. A su nombre. Aleluya. Y así dejamos, ¿verdad?, a nuestra hermana que nos va a despedir.